Imagina esto, estás en Estados Unidos, finales de los años 50, los coches son enormes, brillantes, llenos de aletas, cromados y promesas de éxito. Y de pronto aparece un anuncio, fondo blanco y una foto minúscula de un coche pequeño. Y con un titular que parece una burla, Think Small. Eso era todo, piensa pequeño, en pequeño. Ningún grito de oferta, ninguna chica en bikini, ninguna promesa de velocidad. Solo una frase absurda para la época. Y un coche diminuto que parecía decir, no somos como los demás. Y eso es lo mejor que podemos ofrecerte. Ese anuncio no solo rompió las reglas, las reescribió. Pero, ¿cómo es posible que una marca alemana, que venía de una guerra, con un producto que no encaja nada con el sueño americano, acabara revolucionando toda la publicidad? Te lo voy a contar aquí, cómo llegamos a un anuncio así, en un mundo que hablaba de lo grande y de lo exagerado. Porque antes de romper las reglas, alguien tuvo que cansarse de seguirlas. Así que vamos a descubrir toda la historia de Think Small, piensa en pequeño, de Volkswagen. Estamos en Estados Unidos, año 50, el país del tamaño, el glamour y la apariencia. América vive su época dorada, mejor dicho, Estados Unidos vive su época dorada. El país ha ganado la guerra, la economía está en auge, las familias sueñan con casas grandes en los suburbios y los coches. Bueno, los coches no son solo transporte, son estatus, poder, masculinidad. Cuanto más grandes, mejor. Cuanto más brillantes, más deseables. La televisión está en pleno apogeo. La publicidad vive una edad de oro en Madison Avenue. Y los anuncios son puro espectáculo. Mujeres perfectas, promesas exageradas, jingles pegadizos, tipografías llamativas y titulares que gritan en lugar de hablar. Las marcas americanas como Cadillac, Ford, Chevrolet dominaban el mercado automovilístico, claro. Y no solo eso, definen el estilo de vida. Cada anuncio es una ventana al sueño americano. Un coche grande no es solo comodidad, es libertad, éxito, virilidad, familia feliz y respeto social. Todo envuelto en una sonrisa blanca y un eslogan aspiracional. En ese contexto aparece un coche que no encaja. El escarabajo, el auto del enemigo. Volkswagen llega a Estados Unidos con un lastre pesadísimo. Su origen. El escarabajo fue creado en la Alemania nazi como el coche del pueblo, un vehículo económico sencillo y robusto, diseñado bajo el mandato de Adolf Hitler. Aunque el modelo había sido completamente despolitizado tras la guerra y rediseñado para uso civil, las sombras de su origen pesaban. Y ahora pretendían venderlo en Estados Unidos, a un público que no solo quería algo pequeño y sencillo, sino que además recordaba perfectamente la guerra. Pero Volkswagen tenía algo a su favor. Era coherente. No intentaba ocultar que su coche era simple, no fingían que era lujo. Sabían lo que tenían entre manos. Y también sabían que intentar competir en el terreno del glamour era perder desde el minuto 1. Así que decidieron no competir. Decidieron cambiar las reglas del juego. Y para eso ficharon a una agencia que tampoco encajaba del todo, también conocida como DDB. ¿Qué tenía de especial esta agencia? Que no trataba al público como idiota y tampoco trataba al producto como perfecto. No era solo vender coches, era vender prejuicios. Había muchos obstáculos en el camino de Volkswagen y no era solo el del marketing. Era más profundo, más invisible y más peligroso. El primer enemigo, el pasado. Como ya dijimos, el escarabajo nació bajo el régimen nazi, aunque la marca se había desvinculado completamente de esa etapa. El estigma estaba ahí. Un coche alemán, en los años 50, eso no solo vendía, generaba rechazo. No importaba que fuera barato, que funcionara bien o que fuera eficiente. Había algo más fuerte que la lógica, la emoción colectiva. Y los recuerdos de la guerra aún estaban demasiado frescos. El segundo enemigo fue la cultura americana del exceso. En la América de la posguerra, el consumo era sinónimo de éxito. Tener más era siempre mejor. Más grande, más rápido, más cómodo, más espectacular. Y el escarabajo era exactamente lo contrario. Pequeño, redondo, lento, sin lujos, con un diseño casi infantil. No parecía un coche, parecía una broma. Y en una sociedad obsesionada con las apariencias, ¿quién se atrevería a ser visto conduciendo algo así?
Y el tercer enemigo que se encontraba es que el propio sector publicitario. Los anuncios de coches eran todos iguales, un desfile de cliché, y las agencias se encargaban de alimentar ese bucle con fórmulas vacías, promesas falsas y modelos imposibles. Volkswagen no solo tenía que pelear contra los prejuicios culturales, también tenía que romper la burbuja de una industria que se hablaba a sí misma. Y entonces decidieron atacar todos esos enemigos de frente. DDB, la agencia, no maquilló al escarabajo, lo mostró tal como era. Y no solo eso, lo usó como un arma contra todo lo anterior. Transformaron lo feo en honesto, lo simple en confiable, lo pequeño en práctico y lo ridículo en inolvidable. Pero, ¿de verdad se puede construir una gran campaña con tan poco? Sí, si entiendes que lo poco a veces está lo poderoso. Y así pasamos de lo ridículo a lo razonable. Si alguien en 1959 te hubiera dicho que un coche feo, pequeño y sin lujos iba a convertirse en un icono de la publicidad, te hubieras reído. Y con razón. Porque si algo tenía Volkswagen Escarabajo, eran argumentos en contra. Y no uno, ni dos, ni tres. Varios. La pregunta es, ¿era pequeño? Respuesta de DB, de la agencia. Eso es justo lo que lo hace genial. En un mundo lleno de coches gigantescos imposibles de aparcar, el escarabajo era práctico, fácil de maniobrar, económico y funcional. Mostraba la pequeñez como una virtud. No gastes tanto en gasolina, no ocupes espacio, no necesitas un garaje enorme. Think small, piensa en pequeño. No era solo un eslogan, era una declaración de principios. Pregunta, ¿es feo? Respuesta de la agencia, no es feo, es diferente y no se finge otra cosa. Los anuncios no intentaban embellecerlo, lo mostraban tal cual, con humor, honestidad y orgullo. Esa autenticidad conectaba con un nuevo tipo de consumidor, más crítico, más escéptico, menos dispuesto a creer en fantasías. Pregunta, no es americano, ¿verdad? Respuesta, exacto. Y tal vez eso sea lo que lo hace mejor. Mientras las marcas americanas vendían promesas huecas, Volkswagen vendía hechos. El motor era confiable, el mantenimiento era barato, y sí, era alemán, pero un alemán que trabaja con precisión, no con fuegos artificiales. Guiño, guiño. No tiene lujos, ¿verdad? Pues la respuesta de DDB fue, eso significa menos cosas que se pueden romper. No había adornos innecesarios, todo tenía una razón de ser, y eso, en lugar de restar, sumaba confianza. Así que la agencia mostró lo imperfecto como valor. Lo brillante de esta campaña fue esto, no intentaron disminuir las críticas, las pusieron sobre la mesa, las desmontaron con lógica, humor y transparencia. Usaron el minimalismo visual para centrar el foco en las ideas y el tono inteligente para hablar a un consumidor que empezaba a despertar del sueño publicitario. ¿Y funcionó todo esto en la práctica? Y la respuesta es sí. Pero no solo funcionó, marcó un antes y un después en toda la industria publicitaria. El anuncio cambió la publicidad para siempre. Think Small no fue solo una buena campaña, fue un punto de inflexión histórico. Hasta ese momento la publicidad era un desfile de exageraciones, colores saturados y promesas vacías. Las marcas gritaban, Volkswagen en cambio susurró. Y el mundo escuchó. El anuncio apareció por primera vez en la revista Life en 1959. Una página casi vacía, fondo blanco, una foto pequeña del coche, casi perdida, un titular, Think Small, y el texto en la parte inferior explicando con calma por qué este coche era diferente, por qué valía pensar distinto. Y ese fue el gran golpe. Volkswagen no te decía lo que querías oír, te decía la verdad, no había promesas vacías, no había glamour, solo honestidad, inteligencia y una confianza brutal en el lector. La campaña fue una de las más influyentes de la década, y en el año 2000 la revista Advertising Age nombró Think Small como uno de los mejores anuncios del siglo XX. Y no fue por nostalgia, fue por efecto dominó. Cambió la estética publicitaria, cambió el tono, cambió el enfoque. A partir de ahí, muchas marcas empezaron a apostar por el humor sutil, el diseño limpio y sobre todo, la inteligencia emocional. El consumidor ya no era un bobo que compraba porque le decían que había que hacerlo. Era una persona con criterio y la publicidad empezaba por fin a tratarlo como tal. Y de esta manera la agencia marcó escuela. La agencia Daily Dane Bernbach se convirtió
en sinónimo de innovación, y no solo por Volkswagen, sino por muchas otras campañas. Pero Think Small fue su manifiesto, su carta de presentación, su grito silencioso. ¿Y qué pasó después de la revolución? Pues la marca no se conformó con un solo éxito, siguió evolucionando, sin dejar de pensar en pequeño. Después de Think Small, Volkswagen ya no era una rareza alemana, era una marca con personalidad, con un tono único y con un público fiel que no buscaba lo que buscaban todos. Pero lo más interesante es que no se quedaron ahí. La campaña continuó con nuevas piezas igual de brillantes. Un año después apareció otro anuncio que también hizo historia, Lemon. Y sí, como lo oyes, un titular que decía en letras grandes que el coche era un limón. En la jerga americana eso significaba un coche defectuoso. Y justo debajo, el texto explicaba que ese coche en concreto no había pasado el control de calidad, porque tenía un pequeño fallo en el tapacubos. No se vendió. La conclusión, porque en Volkswagen no dejamos pasar ni una. Era marketing, pero no parecía marketing. Era tan absurdo como brillante, tan honesto, que desarmaba. Durante los años 60 y 70, Volkswagen siguió fiel a su tono. Incluso cuando la competencia adoptó su estilo, ellos no perdieron el norte. Siguieron apostando por titulares que decían lo contrario de lo que el público esperaba. Siguieron hablando de tú a tú, sin gritar. El escarabajo se convirtió en un símbolo cultural. Salía en películas, series, en canciones. Era el coche de los que no necesitaban aparentar. Y eso en una sociedad que empezaba a cuestionarlo todo. Era oro puro. Lo curioso es que el éxito de Volkswagen como marca antipublicitaria acabó convirtiéndola en una de las marcas más fuertes del mercado. Vendieron millones de unidades y el escarabajo se convirtió en el coche más vendido de la historia durante muchos años. El minimalismo, la honestidad y la inteligencia conectaron con varias generaciones y esa coherencia fue su mejor estrategia a largo plazo. ¿Y qué pasó cuando lo distinto deja de ser distinto? Entonces llega el momento más difícil, seguir siendo tú mismo, sin repetirte. Durante años, Volkswagen fue el niño raro del patio, el que no jugaba a lo mismo que los demás, y justo por eso todos lo miraban. Pero hay un problema con ser el primero en hacer algo. Si lo haces demasiado bien, todos te copian. Y eso fue exactamente lo que le pasó. Lo que antes era rompedor, ahora era un estándar. Titulares con ironía, diseños minimalistas, textos que hablaban como personas, no como vallas publicitarias. Otras marcas empezaron a imitar el estilo, otras agencias copiaron la estructura, y la publicidad en general se volvió más lista, más autoconsciente, más irónica. Pero claro, cuando todos piensan en pequeño, pensar en pequeño ya no te hace especial. Volkswagen había creado una ola, y ahora surfeaba junto a todos los que antes se burlaban de ella. Con el paso de los años el escarabajo dejó de ser competitivo frente a nuevos modelos más modernos. La estética retro empezaba a verse simplemente antigua, y la marca, aunque mantenía su prestigio, ya no brillaba con la misma fuerza. Se intentaron relanzamientos, rediseños y campañas con tonos similares, pero algo se había perdido. El contexto había cambiado, y lo que antes era una bofetada al sistema, ahora sonaba más a nostalgia. Pero, ¿puede una marca seguir siendo pequeña cuando se ha vuelto gigante? Ese era el gran dilema. Volkswagen ya no era el rebelde, era una multinacional con miles de empleados y decenas de modelos. Y aunque seguían usando mensajes inteligentes, ya no era el outsider simpático. Ahora era parte del sistema. Ser fiel a tu esencia sin convertirte en parodia de ti mismo es una tarea compleja. Y Volkswagen lo superó. Por eso intentó adaptarse sin romper del todo con su ADN. ¿Y cómo se rompe? ¿Y cómo se resuelve esa tensión entre pasado y presente? A veces volviendo al origen, no a copiarlo, sino a entender lo que realmente funcionó. Después de todo lo que hemos contado, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué recordamos tanto esta campaña? No fue solo porque fuera diferente, ni porque vendiera mucho, ni siquiera porque rompiera esquemas. Fue porque nos habló con honestidad, en un mundo donde todo era fachada.
En una época en la que el marketing te prometía que serías más guapo, más exitoso y más feliz si comprabas un coche de dimensiones enormes, Volkswagen te dijo lo contrario. Este es nuestro coche. Es pequeño, simple y no tiene florituras, pero funciona y no te vamos a engañar. Y eso, paradójicamente, fue lo más revolucionario. La agencia no vendía un coche, vendía una forma de ver el mundo, una forma que valoraba el ingenio por encima del presupuesto, la verdad por encima de lo artificial. Confiaban en que el público no era idiota, que sabía leer entre líneas, que agradecería que alguien por primera vez le hablara claro. Y eso generó algo que las marcas siempre quieren pero casi nunca consiguen: respeto. La gente respetaba Volkswagen y respetaban su publicidad, porque no sentían que les estaban vendiendo humo. Think Small no solo cambió la historia de Volkswagen de esta manera, cambió la historia del marketing. Demostró que no hacía falta gritar, ni mentir, ni adornar. Bastaba con tener una idea clara, un mensaje coherente y el valor de sostenerlo. Hoy, más de 60 años después, seguimos hablando de esta campaña. Se estudia en universidades, yo mismo la estudié, se referencia en libros, se comparte en redes sociales y sigue inspirando a quienes entienden que la creatividad no necesita fuegos artificiales para brillar, solo necesita verdad y un poco de coraje. ¿Qué podemos aprender hoy de aquel coche redondito y sin pretensiones? Mucho más de lo que parece, y no solo en publicidad. Puede que hoy el escarabajo ya no se fabrique, puede que la campaña haya quedado en blanco y negro, pero sus lecciones siguen tan vivas como el primer día. La primera de ellas es que la verdad vende. No hace falta exagerar ni disfrazar los defectos. A veces lo más potente que puede hacer es reconocer lo que tu producto no es y explicar por qué eso es bueno. La segunda lección que nos ha dado es que no hay que subestimar al público. La campaña demostró que la gente no necesita que le griten, ni que le prometan milagros. Solo necesita que le hablen con claridad, inteligencia y un poco de humor. El consumidor entiende más de lo que crees y cuando siente que lo respetas, te presta atención. La tercera y última lección que nos ha dejado es que menos es más. Visualmente, Think Small era lo opuesto a lo que se hacía. Espacio en blanco. Es decir, un espacio sin usar, un espacio que se ha cobrado, pero ellos no han utilizado. Pocos elementos, una foto pequeña y sin embargo, nadie podía dejar de mirarlo. En un mundo saturado de estímulos, la simplicidad, por ejemplo, fue un milagro. Fue lo que hizo que esta campaña fuera tan grande. Haz de tu debilidad una fortaleza. Volkswagen no tenía el coche más bonito, ni el más rápido, ni el más americano, pero sí tenía el más sincero, y esta diferencia se convirtió en una ventaja. El tono lo es todo, recuerda. La agencia encontró un tono perfecto, ni técnico ni cursi. Era humano, directo y con una pizca de ironía. Ese tono creó una conexión emocional que muchas marcas aún buscan sin éxito. Una gran campaña no solo es publicidad, es identidad. Think Small no fue un eslogan aislado, fue el reflejo de toda una filosofía de marca. Cuando tu mensaje y tu producto van de la mano, la coherencia se nota y se agradece, claro. Entonces, si hoy me hiciera una pregunta acerca de esta campaña y me dijeran que tengo que hacer una campaña basándome en todo esto, así, rápido, sería: pienso en pequeño, pero sueño en grande. Puede que hoy vivamos rodeados de mensajes que compitan por llamar la atención, con efectos, colores, tendencias y algoritmos que gritan cada vez más fuerte. Pero la historia de Volkswagen y Think Small nos recuerda algo poderoso. No hace falta gritar para dejar huella. A veces basta con decir lo justo y decirlo bien. Así que la próxima vez que quieras vender algo, o contar una idea, o simplemente hacer que te escuchen, piensa en pequeño, piensa en claridad, en honestidad, en valentía y sobre todo, piensa en quién está al otro lado. Porque si lo haces bien, no solo tendrás su atención, tendrás su respeto. Si esta historia te hizo pensar distinto, si te sorprendió lo que puede lograr una idea simple y bien contada, entonces este canal es para ti. Y si te ha gustado el episodio, dale un like para que conozca y pueda seguir realizando más trabajos como este.
suscríbete para descubrir más campañas que no solo vendieron productos, sino que cambiaron la forma en la que el mundo cambió. Hasta aquí el episodio de hoy, el episodio de Think Small de Volkswagen. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, chao.